Conozcamos el panel eléctrico que ya hemos utilizado antes. Este sistema distribuye electricidad continua, DC, y alterna, AC, a los sistemas del avión mediante el sistema ELMS, o Electrical Load Management System, que asegura y protege este suministro y detecta insuficiencias. Principalmente la corriente alterna se suministra mediante los generadores de los dos motores, el generador del APU o los grupos electrógenos exteriores. La transferencia eléctrica entre uno y otro no interrumpe el suministro a los sistemas del avión. Lo normal es que cuando el avión esté en tierra, las fuentes de energía sean las exteriores. Más adelante serían sustituidas por el generador del APU y finalmente por los generadores de los motores. En vuelo, en el caso de una situación anormal de los motores, el APU suministraría esta energía. Los dos motores principales y el APU producen mediante sus generadores eléctricos cada uno unos 115 voltios de corriente alterna AC, con un máximo de 120 kVA. En vuelo, para suministrar suficiente energía a todos los sistemas del avión, al menos deben operar 2 de los 3 generadores. No obstante, en una situación especial y limitada, con solo uno sería suficiente aunque no operarían todos los sistemas. Comprobamos que Battery está en on. Ya hemos visto cómo al conectar la batería se han puesto en marcha algunos indicadores y también hemos conectado los grupos electrógenos exteriores para suministrar energía a los sistemas de la aeronave. Presionando en el panel de pantallas la tecla ELEC, podremos ver en el EICAS inferior el diagrama del sistema y comprobarlo así con el cuadro del sistema eléctrico del panel superior y ver su funcionamiento. Al tener conectadas las dos fuentes de energía exterior, en el diagrama aparecen los conductos en verde suministrando energía a los circuitos. El Primary External Power suministra energía al bus derecho y el Secondary al bus izquierdo. Los buses se encargan de distribuir la energía por todos los sistemas de la aeronave. Arranquemos el APU. Al tener el APU arrancado, podemos presionar sobre el interruptor del generador del APU, lo que provocará que éste suministre energía al Main Bus izquierdo, sustituyendo al generador eléctrico secundario de tierra. Este generador de tierra se colocaría en disposición Avail. Si cortáramos el Primary External Power, el APU se encargaría de suministrar energía en su lugar, pero solo a los sistemas esenciales. Restablezcamos el Primary External Power y el Secondary. Veamos ahora los generadores eléctricos de cada motor. Simplificando, cada motor del 777 lleva un generador de corriente alterna accionado por su servomotor y un Constant Speed Drive que asegura una frecuencia eléctrica constante independientemente de las revoluciones del motor debidas a los cambios de potencia. Estos sistemas se integran en el IDG, Integrated Drive Generator. Cada uno de los dos IDG están controlados por unos interruptores de generador, uno en el lado izquierdo y otro en el derecho, que proporcionan funciones automáticas de control y protección al sistema. Estos interruptores conectan automáticamente el IDG con los buses principales. Observemos que a diferencia del interruptor del generador del APU, que solo puede estar en on o en off, en las operaciones normales estos interruptores de cada IDG siempre estarán en o en on y off. Cuando tienen el off iluminado conjuntamente con el on, los interruptores estarán abiertos y el circuito por consiguiente cerrado. Vamos a encender el motor derecho, aunque no sea ahora el momento apropiado, tan solo para ver el comportamiento del sistema eléctrico. Luego lo volveremos a apagar para seguir el procedimiento normal. Encendemos el motor derecho con el starter y la perilla de fuel en el pedestal. Al encender el motor derecho, los compresores y las turbinas comienzan a rotar y cuando alcanzan su correcta velocidad, el interruptor del generador IDG se cierra, conectando el IDG o drive al circuito y por consiguiente se apaga la luz off y permanece la luz on. En el mando del IDG la palabra drive también se apaga. Como podemos ver en el diagrama eléctrico del EICAS inferior, el interruptor del generador IDG ha cerrado el circuito y se ha puesto verde, con lo que el generador del drive o IDG alimenta ahora al bus derecho correspondiente. La fuente primaria externa se coloca en Avail. Como tenemos arrancado el APU, este suministra energía al bus izquierdo y por consiguiente la fuente secundaria externa también está en Avail. Cada bus principal permite el paso de la energía a los llamados Utility Buses, que suministran energía a los sistemas de entretenimiento de los pasajeros y a los ventiladores de recirculación.
Los interruptores de cada bus deberán estar siempre en auto, de modo que cada uno de los bus tie, o interruptores izquierdo y derecho, sabrán cuándo abrirse para desconectar o cerrarse para conectar los circuitos independientemente de la fuente de energía. Si presionamos el bus tie izquierdo o derecho, veríamos que se pone en posición ISLN o aislado, lo que provocaría que no se cerrase o abriese el circuito automáticamente. Colocamos en off el generador del APU. Vemos como al apagar el generador del APU se cerrará la válvula derecha del bus, right bus tie, completando el circuito de energía a los dos buses. Al hacerlo, el IDG del motor derecho suministrará energía a ambos buses, aunque limitada. En una situación extrema, el drive generator puede desconectarse mecánicamente presionando el interruptor escondido bajo una protección transparente, pero solo se podrá reconectar en tierra por el personal de mantenimiento. Por eso está protegido. Imaginemos que hemos llegado a nuestro destino y por consiguiente tenemos los dos generadores de los motores en marcha. El proceso de apagado es inverso. Primeramente arrancaríamos el APU de modo que alimentase a los dos buses, luego apagaríamos primero un motor y luego otro, y finalmente conectaríamos a una fuente de energía exterior el avión antes de apagar el APU, para que todos los buses estén alimentados antes de que el pasaje abandone el avión. Junto a la corriente alterna, el 777 se alimenta con corriente continua, DC. Alimenta a algunos elementos como los Primary Flight Displays, los Navigation Displays, el GPS y el Air Data Inertial Reference Unit, el famoso ADIRU. El 777 tiene dos baterías primarias, una para el APU y otra principal, cuyo funcionamiento y seguimiento se puede ver en la parte inferior de la pantalla del EICAS. Esta energía continua proviene de la transformación de la corriente alterna mediante unos convertidores llamados TRU, a quienes alimentan los dos transfer buses, titulados XRF derecho e izquierdo, que podemos ver en el diagrama del EICAS. No tenemos control sobre este sistema de DC o corriente continua, por su funcionamiento es automático. El 777 tiene además dos sistemas de respaldo o backup, a quienes también suministran energía los dos transfer buses, para los elementos esenciales. Estos sistemas esenciales son los instrumentos y el panel de iluminación, los sistemas de comunicación y navegación de los dos pilotos y los tubos pitot. Estos transfer buses son alimentados a su vez por los buses principales izquierdo y derecho, pero si uno de los dos AC buses principales deja de tener alimentación, uno de los generadores backup alimentará al transfer bus. Normalmente estos generadores de backup deben estar en ON y la palabra OFF desaparecerá cuando arranque su generador asociado. En el caso extremo de una insuficiencia de energía alterna o continua, funcionará el RAT, que luego veremos con más detalle y que es capaz de producir fuerza hidráulica y corriente continua, parte de la cual será convertida en alterna. En situaciones anómalas, el EICAS nos avisará de los fallos de los generadores afectados. Apagamos los motores y el APU para colocar el avión en la situación previa a esta explicación sobre el panel eléctrico y seguimos. Comprobamos que están en ON los interruptores IFE Pass Seats and Fly Entertainment Passenger Seat Audio Override y Cabin Utility. Con el primero activamos el sistema de pantallas de los pasajeros, los vídeos, los juegos, los teléfonos, la iluminación de sus asientos. Los dejaremos en off si se está cargando de combustible el avión y el pasaje está dentro. Con el Cabin Utility activamos todas las demás utilidades de cabina, cafeteras, calentadores, etc. Comprobamos que el generador del APU está en ON. Luego explicaré con más detalle el sistema del motor APU. Compruebo que los bus tie están en auto y que las luces ISLN están apagadas. Los interruptores de Control Generator están en ON y verificamos que las luces OFF están iluminadas. Verificamos que las luces de los drive están encendidas. Comprobamos que los interruptores de los Backup Generators están en ON y OFF. Las luces OFF están iluminadas hasta que los respectivos motores arranquen, como hemos visto. Comprobamos que los limpiaparabrisas o wiper están en OFF. Y pasamos al siguiente panel.